Muy bien. ¿Sí se ve toda la pantalla? Sí, Perfecto. Bueno, entonces empiezo. Entonces, mi trabajo de tesis de doctorado que fue en la UNAM del 2013 al 2017. Fue sobre un escenario pedagógico, lúdico y telecolaborativo para desarrollar competencias plurilingües de intercomprensión. El escenario se llama Detectives Plurilingües. Ya. Bueno, para realizar este trabajo, esta investigación, me partí de un juego serio que se llama Limbo, que es accesible en la página de la Unión Latina. Es gratuito, lo pueden usar. Es bilingüe, está en español y portugués, entonces es para trabajar los dos idiomas. Em, lo estudié, lo analicé más bien durante mi proyecto de la maestría que hice en Francia. Y este juego me pareció interesante, nada más que primero implica nada más dos idiomas. Me pareció un poco limitado en cuanto a la cantidad de idiomas. Y otro aspecto es que se juega de manera individual. Entonces, yo cuando lo probé, lo que resultó es que muchos estudiantes decían preferiría jugar en equipo, lo cual es entendible porque finalmente hoy en día existen tantos juegos que se han hecho, juegos online masivos, donde pueden jugar miles de jugadores de todo el mundo. Entonces, digamos que este juego se limita en ese aspecto. Así que partí de este estudio y tuve la idea de implementar los recursos que ya existían en el campo del plurilingüismo y la intercomprensión de lenguas. Mi pregunta fue ver si en qué esa concepción de escenario que tiene dimensiones a la vez lúdicas, telecolaborativas, podía permitir una mejor práctica de la intercomprensión en lenguas romances. Bueno, aquí les puse el marco teórico, no entraré tanto en detalle con eso, pero me pareció bien explicar un poco el plurilingüismo. Supongo que ya tienen idea de qué se trata, pero a veces pensamos, lo confundimos con multilingüismo. Y entonces el plurilingüismo no significa fuerza hablar varios idiomas, sino que se trata de desarrollar una competencia comunicativa, pero es una competencia parcial finalmente porque se trata de conocer lenguas, pero no siempre y a fuerza las dominamos todas. Unas podemos comprenderlas nada más por escrito, otras oralmente, etc. Dentro del plurilingüismo está el tema de la intercomprensión. Aquí, bueno, me apoyen dos definiciones, que es intercomprensión en recepción e intercomprensión en la interacción. Para resumir, la intercomprensión
primero en recepción es el hecho de poder comprender, por ejemplo, un texto, un mensaje escrito u oral en otra lengua que no conocemos. Y la intercomprensión e interacción, que ahí es más de cuando estamos interactuando con una persona, cada quien puede expresarse en su propio idioma y se entienden. Bueno, al menos llegan a entenderse. En cuanto a lo que es el escenario pedagógico, aquí, bueno, retomé unos autores, Quentin de Pauvert y Degas, y también Tricot y Plegasucci. Y entonces, bueno, el escenario pedagógico a veces, de hecho, voy a aludir un poco a lo que me enfrenté aquí en Francia con mis colegas de la universidad. Tenemos un problema de repente con el escenario pedagógico, lo confunden un poco con secuencia pedagógica, porque finalmente el escenario pedagógico antes se definía como una secuencia pedagógica. Pero con el tiempo se hicieron más investigaciones y se volvió más que una secuencia, comprende más aspectos, porque finalmente la secuencia sería aquí el escenario de aprendizaje nada más, pero el escenario pedagógico es a la vez el escenario de aprendizaje, el escenario directivo, que es el papel de cada actor del escenario, tutor, profesor, estudiantes, y el escenario de comunicación, cómo se va a comunicar cada uno ahí de manera síncrono, asíncrono, etc. En cuanto al diseño y la concepción de un escenario pedagógico, aquí retomé, mezclé un poco ahí lo que se encuentra en el estado del arte sobre el tema, entre elementos del diseño, los elementos de concepción y me apoyé también aquí en un generador de escenarios que se enfoca principalmente en escenarios para lenguas extranjeras y en particular en un contexto plurilingüe. Y de hecho, bueno, aquí está, esto forma, este generador de escenarios lo crearon en el marco del proyecto Miriadi. En cuanto al aspecto lúdico, el juego, aquí me apoyé, bueno, puse nada más una pequeña definición, pero hay más autores, obviamente. Genvo, que aborda mucho el tema de lo lúdico, y otro autor que se llama Bouger, que también ha escrito, es francés, y ha escrito mucho sobre el juego, partiendo desde la literatura. Entonces, digamos que aquí, para resumir, en lo lúdico o en el juego, se habla de una co-construcción entre la estructura del juego y su contexto. Y a estos dos elementos, una investigadora mexicana, Aide Silva, habla, ella también está muy enfocada al tema del juego,
y ella habla de material y de actitud del jugador. Aquí le pongo un enfoque a lo que es la actitud del jugador porque es un asunto muy importante al final y lo pude ver en mis experimentos. Si, si la persona no tiene esa actitud, esas ganas de jugar, no está tomando el papel de jugador y entonces ahí se nota en el desarrollo del juego. Aquí, bueno, Bruguière, él habla más de lo que son las características del juego. Aquí lo dejé en francés, bueno. Son varias características. Tenemos toma de decisiones, las reglas, incertidumbre, lo que es el feedback, retroalimentación, interactividad, competición. Entonces, a partir de todo esto, realicé un modelo de escenario pedagógico que retoma estos elementos, es decir, lo lúdico, a distancia, plurilingüe, y se volvió así. Entonces aquí este modelo finalmente parte de los elementos pedagógicos, los objetivos, estrategias de aprendizaje, etcétera. Y estos elementos indican, después se va al escenario de aprendizaje, que está enfocado más a lo que son las actividades. El escenario directivo, cuál es el papel de cada actor ahí, tutor, profesor, aprendices. El escenario de comunicación, y aquí tengo el aspecto de herramientas, ya que lo use a distancia. El mismo modelo se podría usar en presencial finalmente, pero adaptando obviamente todos estos elementos. Pero yo quise ver que cómo si se podía realizar a distancia y sí se logró. Para este juego realicé un blog. Aquí está el vínculo. Entonces se llama Detectives Plurilingües. Para resumir, se trata de me inspiré ahí de un juego de detectives, como su nombre lo indica, pero lo adapté. La historia trata de un objeto que se robó, que desapareció en el Museo de Antropología de México, la Ciudad de México. Es un código prehispánico y bueno, entonces ahí a partir de esto lo que tienen que hacer los participantes es encontrar al culpable del robo. Y para encontrar ese culpable lo realizan en equipos. Entonces realicé experimentos ahí. No les puse aquí todo en detalle porque es muy largo, pero hice 2 experimentos al final. Uno con un público de lenguas maternas distintas, es decir, que en cada equipo había un francófono, un hispanohablante, lusófono e italófono. Entonces, aquí el contenido de este juego se enfoca principalmente a lenguas romances, español, francés, italiano y portugués.
Aquí les puse cómo se organizaron las actividades. Entonces aquí estamos en el escenario de aprendizaje, en el cual sí podemos organizar bajo secuencias. Primero son 3 secuencias para empezar. Antes de hablar de esto, quisiera agregar que use varias herramientas para realizar este juego, que finalmente no es un videojuego. El contenido está en el estado de como archivos, finalmente, un contenido que se manda así a los participantes, como si fuera un juego de mesa, pero digital, algo similar. Entonces, use herramientas sencillas que la mayoría conocen, es decir, en la red social Facebook. Esta red social, ahí pude crear varias páginas, una página para cada equipo, una página principal, y cada equipo tenía una página con su chat. Y así podían interactuar entre ellos. El contenido del juego en sí lo transmitía a través de lo que es Google Docs. Así podían colaborar en un archivo Word en línea y escribir todos en el mismo archivo. Y principalmente fueron las diferentes herramientas que usé y el blog que les enseñé antes. Ese blog es como algo que sirve para explicar en un principio de qué trata el juego, qué tienen que hacer. Entonces aquí en esas primeras 3 secuencias se presenta el escenario a los participantes, se forma los equipos. Decidí formar a cada equipo en vez de que ellos escogieran porque no se conocían. Eran de varios países y se presentaron mientras se empezaba todo. Entonces todo esto a través de la red social Facebook, pero obviamente se podría usar otra herramienta, una plataforma como Moodle, por ejemplo. De hecho, este escenario lo estuve poniendo aquí en Le Mans, en la plataforma Moodle de la universidad, para probarlo y ver de qué manera lo podemos podemos volver algunos aspectos automáticos sin que esté todo el tiempo presente el profesor tutor. En cuanto aquí a las etapas del juego, son 3 etapas que dividí. La primera identifican las pruebas y dentro de esa parte tienen como tareas por hacer. En adelante les voy a enseñar un poco qué tipo de tareas. Segunda parte, tienen que interpretar interrogatorios que se hicieron por parte de la policía. Y en la última parte, que es la conclusión del caso. Y la última secuencia, que es el balance ahí general con todos los participantes se juntan y podemos ver cómo les fue, cómo les resultó esta experiencia, etcétera.
El tipo de tareas, aquí les puse, es pequeño, pero da una pequeña idea. Hay varios tipos de tareas. Tareas de vocabulario, por ejemplo, una imagen aquí como la que ven, con números, objetos, y lo que tienen que hacer es identificar esos objetos, como se dice, pero en los 4 idiomas. En una tabla tienen que llenar y de ahí, cuando ya tienen las palabras, identificar similitudes. Entonces, aquí tenemos una tarea más vocabulario de lenguas que permite dar, bueno, que sean conscientes finalmente de que a pesar de que no conocen a lo mejor, no sé, portugués o italiano, pero conocen español, por ejemplo, llegan a entender y a ver que hay muchas similitudes en algunas palabras. Entonces, aquí es una primera tarea. Otra tarea es palabras escondidas. Entonces, tienen aquí definiciones y tienen que encontrar eh, la palabra que corresponde y siempre todo está en los 4 idiomas. Tareas de comprensión principal. Aquí, primero, comprensión escrita, para ir de manera progresiva y después comprensión oral. Son mensajes cortos, aquí como lo ven son mensajes escritos, pero diálogos cortos porque finalmente no es una tarea escolar, sino si es algo de juego, tenemos que guardar esa dimensión lúdica también. Perdón. Y los mensajes orales también son mensajes donde se habla de manera más o menos, sí, comprensible y son mensajes cortos también. Y también hay tareas de producción escrita. Siempre tienen que escribir en los idiomas. Aquí tienen que escribir aquí en los 4 idiomas o en los idiomas que conocen, al menos que sean lenguas romances. Y al final aquí tenemos el reporte que tienen que realizar en la última etapa, que es la conclusión del caso, quién fue el culpable del robo, qué pasó, cómo fue, etcétera. Tienen que explicar a partir de todas las etapas que tuvieron antes. Bueno, aquí la metodología y la investigación. Hubo 2 pruebas. Primera prueba eran 16, entonces eran adultos voluntarios, no fue dentro de un contexto pedagógico. Tenían lenguas maternas distintas y eran 4 en cada equipo. Segunda prueba, equipos de 33 eran 32. Lo mismo, adultos, pero en esta segunda prueba fue distinto porque eran hispanohablantes que estaban aprendiendo algunos francés, otros italiano y otros portugués. Y para el español eran extranjeros. Y en esta segunda prueba el objetivo era un poco distinto en cuanto a la primera prueba. En comparación, primera prueba podían usar el idioma que querían, pero que fuera un idioma de lengua romance, no inglés, por ejemplo. Y en la segunda prueba
era más preciso el contrato didáctico porque tenían que comunicar en el idioma que estaban aprendiendo. Entonces, además de escribir en el chat, por ejemplo, en el idioma que están aprendiendo, tenían también que entender al otro idioma. Era un doble trabajo para los participantes de esa segunda prueba, pero resulta que a pesar de que las dos pruebas les pareció interesante, en la segunda prueba le dieron más interés porque estaban practicando a la vez la comprensión de otro idioma, pero también poniendo en práctica el idioma que estaban aprendiendo. El terreno fue un espacio virtual, como les dije, la red social Facebook, el blog y Google Docs. Hubo dos cuestionarios, uno de perfil y un cuestionario sobre el escenario para ver qué se tenía que modificar. El registro de las interacciones a través de la red Facebook. En el chat se registran todas las interacciones de los participantes. Se realizaron entrevistas semidirectivas y el análisis fue cualitativo y cuantitativo. Análisis de un corpus que eran las interacciones y las respuestas a las entrevistas. Y lo cuantitativo fueron los cuestionarios de perfil y del escenario. Lo que resultó, bueno, obviamente como fue una primera prueba, digamos, del escenario pedagógico que se concibió, hay siempre modificaciones por hacer. Entonces, bueno, generalmente los participantes les interesó mucho esa interacción con personas de lenguas distintas, o en caso de la segunda prueba, practicar lenguas romances. La reflexión lingüística, el hecho de resolver un caso en equipo, ahí esa parte de estar en equipo les llamó mucho la atención, a pesar de que no siempre era fácil por la distancia y más bien el horario distinto. Entonces comunicaban de manera asíncrona y a través de un chat, cuando el chat es más síncrono, pero aquí fue cuasi síncrono, digamos. La variedad de material, que había tareas escritas, orales, y bueno, la presencia del profesor tutor, ahí sí juega mucho el papel del profesor tutor, que tiene que estar detrás, verificar que en cada equipo las personas sí están interactuando, están presentes en su equipo, sobre todo porque era fuera de contexto pedagógico. Entonces hay que motivar límites, sobre todo el tiempo. En un principio es difícil saber cuánto tiempo hacer el juego, como esa distancia, y no todos pueden estar en las 24 horas o todo el día conectados porque tienen sus actividades también. Entonces había que planificar aquí un tiempo no tan largo, pero tampoco tan corto, que les diera tiempo de realizar todo. Algunas consignas que no eran muy claras, que se modificaron. Falta de dificultad. Aquí alguno que otro comentó que se podrían hacer niveles
de dificultad. Eso es algo que se puede implementar después, finalmente. La sincronización con el equipo, la distancia, que puede resultar un poco difícil a veces. Y como lo decía, la falta de participación de algunos. Y bueno, el Facebook, que también es limitado, no es la mejor herramienta para llevar todo esto porque la estructura es muy limitada, no permite estructurar a uno como quiera, como si fuera una plataforma. El diseño y la concepción del escenario. En un principio, lo que hice fue un escenario con, digamos, un camino más recto. Es decir, que tenía en cada etapa, que son 3, como vimos, tenían actividades pequeñas por hacer y al realizar esas actividades iban avanzando y obtenían pistas que algunas pistas eran erróneas y de ahí llegaban a concluir el caso. Entonces, en un principio fue un escenario que se enfocaba más a realizar las tareas y digamos que el primer equipo que terminó todo y que entregó el reporte final gana. Pero no se tomó aquí en cuenta si finalmente habían realizado la parte más pedagógica, didáctica, si habían realizado las tareas, si las habían realizado bien o no, lo cual nos llevó a retomar el escenario y a pensar un camino distinto, tomando en cuenta si realizaban tareas o no y si realizaban las tareas, si había errores o no. Entonces se agregaron aquí lo que son tengo la palabra en francés, badge, pero como placas, digamos. Entonces, cada vez que realizaban la tarea bien, sin error, el sistema, digamos que le damos una placa de detective nivel 1. Y si realizaban la tarea pero con error, tienen una placa de un nivel inferior, pero tienen la posibilidad de corregir pidiendo un bono cuando los bonos son limitados en todo el juego. Pero bueno, en fin, y los que no realizaban tareas, pues no tenían nada. Y al final, el equipo ganador era el que obtenía el mayor número de placas. Entonces, aquí al menos se toma un poco más en cuenta la parte de aprendizaje, que lo que realizaron, cómo lo hicieron, si pudieron realizarlo o no. Y se integraron entonces más elementos lúdicos que son placas y los bonos. En vez hubiera podido ser puntos, pero no quise poner puntos. Decidí poner placas y de hecho se puede, es como un premio cuando uno realizó la tarea bien, pum, llega el premio. Bueno, en cuanto a lo que son las dimensiones lúdicas y telecolaborativas, lo que se analizó ahí en las interacciones era ver si había un vínculo entre
las lenguas que usaban para comunicar y la dimensión lúdica. Y aquí sí se vio que en los momentos claves finalmente del escenario, es decir, al principio o en medio, para animar al equipo, están usando su propio idioma, su lengua materna, regresar a su lengua materna para expresar eso de animar a su equipo. Y lo mismo para felicitar aquí, por ejemplo, una participante dice, ganamos equipo. Ella está usando, es hispanohablante y usa el español, pero está mezclando porque dice felicitaciones, pues mezcla español-francés, pero digamos que su emoción aquí de ganamos, aparte con varios O para insistir, se nota que pues, está usando su idioma materno. Entonces aquí hay un vínculo entre lo que es la comunicación, el uso del idioma, la elección de lengua y la dimensión lúdica. También notamos mucha importancia de lo que mencioné en la parte de la teoría, que es la actitud del jugador. En algunos equipos se vio que tomaban más el papel de jugador, hasta haciendo hipótesis de que como yo era mujer, entonces quizá dentro de los culpables había una mujer y dijeron no no ha de ser ella, imaginando cosas, y aquí es donde se ve que están sumergidos en el papel de jugador, se desconectan de la realidad y están en un papel que se les dio. Y cuando no están en ese papel, sí influye mucho, no están realizando las tareas y todo, haciendo el juego, pero no, no de forma igual, no es igual que uno que tiene esa actitud de jugador. Lo que es la dimensión telecolaborativa, bueno, aquí también la telecolaboración, que es colaborar a distancia con personas de distintos países y realizando un proyecto en común. Se nota aquí que el hecho de trabajar en equipo, hay motivación, algunos se comprometen, otros no lo suficiente, pero hay esa forma de organizarse en las tareas, se apoyan en cada equipo, etcétera. Entonces ahí hay también alternancia de idioma en esos momentos de realización de tareas. Están hablando en un idioma y cambian al otro, y es lo que se encontró en el análisis de corpus. También, bueno, aparecen elementos del desarrollo de competencias plurilingües. Aquí mucha información en la tabla, pero resumiendo, el tipo de competencia es primero el sujeto plurilingüe y el aprendizaje, es decir, abrirse a la diversidad lingüística y cultural. Aquí en el escenario
Muchos, por ejemplo, jamás había tenido una experiencia, o más bien sí, pero siempre era bilingüe y nunca habían estado confrontados a varios idiomas. Entonces se les permitió abrirse y a pesar de tomar conciencia de que podían entender también idiomas a pesar de no conocerlos. Otra competencia es la interacción plurilingüe, que es saber participar en una interacción, gestionar los problemas de comprensión, también modular su expresión para facilitar la interacción. Por ejemplo, en las interacciones se vio que usaban mucho los emoticones. Siempre vemos que en un chat tendemos a usar emoticones, pero favorece también ahí, es un elemento que favorece la comprensión. También no empleaban abreviaciones ni palabras familiares. Y tercera competencia, comprensión escrita y oral, cómo lograban dar sentido a las palabras o a partir de un contexto, cómo comprendían los mensajes. Entonces algunos pedían ayuda a su equipo, otros usaban herramientas en internet, diccionario, etcétera. Y bueno, pues para terminar, en este proyecto, en esta investigación, finalmente están presentes tres grandes temas, que son pedagogía, didáctica de lenguas y comunicación. Pedagogía con el modelo de escenario que se concibió, sus pruebas, didáctica de lenguas, el objetivo que era comprender idiomas de lenguas romances, y la comunicación, que era el análisis de interacción a través de las herramientas que se usaron para comunicar. Y ya. Muy bien, Delfín. ¿Siguen ahí? Gracias. Gracias. ¿Qué les pareció, muchachas y Traté de muchachos? ser concisa porque es difícil resumir una tesis. No, hombre, Sí muy, se muy puede, bien. pero siempre olvidamos algunos elementos. Entonces traté de no volverlo pesado tampoco, pero más o menos dar un panorama, digamos, del trabajo. Pues muy, muy bien, Delfín. De veras, muchas gracias. Y como cada vez que lo vemos, yo encuentro cosas mucho más interesantes que puedes seguir estudiando, investigando y ahondando. Y yo te diría, ¿por qué ahorita en esta situación que estamos? Bueno, quisiera oír a los muchachos y muchachas, pero yo quisiera, antes ¿por qué no ofreces este espacio, este escenario, este escenario pedagógico ahorita que hace tanta falta? Así que lo abrieras para que alguien pudiera, pues, pues jugar, usarlo. Y ahorita que hay mucha gente que se queja de tener mucho tiempo y que se aburren, pues a lo mejor hacer digo, publicitarlo en las redes y pues que usen este tipo de escenarios, ¿no? Bueno, a mí se me Sí, ocurre. sí, nada más que así como lo concebí, Ajá, se tiene que hacer em, en equipos claro, pero esto da pie y con personas que hablan al menos una de las cuatro lenguas o sí, que aprendieron una de las cuatro lenguas.
Sí, Se podría también, bueno, entonces a lo que voy es que hay que conseguir las personas, hacer los equipos así como lo realicé. Es la parte un poco complicada, difícil, sí, diría, de organizar a distancia a todos. No es imposible, obviamente sí se puede hacer de nuevo. De hecho, mi intención antes de este confinamiento era de probarlo de nuevo, pero a partir de la plataforma, en la plataforma Moodle, claro. con una ingeniera pedagógica, eh, estuvimos viendo la manera de ponerlo en la plataforma Moodle que de aquí de la universidad. Eh, y entonces ella me ayudó a poner todo el contenido ahí y además a ver la manera de cómo algunas cosas se pueden volver automat automatizadas, automáticas. Ujú. Eh, Porque finalmente cuando yo presenté aquí este trabajo al equipo de informática, surgió, digamos, algo interesante que finalmente es el peso aquí del papel del profesor tutor. Así como está el escenario, se tendría que, por eso se hizo en la plataforma. Me decían que sería bueno ponerlo en plataforma y ver de automatizar algunos aspectos, sobre todo, por ejemplo, la parte de los elementos lúdicos se pueden volver automáticos, para hacer como, sí, cuando terminan tal tarea, les llega automáticamente eh, el premio, por ejemplo. Claro, Entonces, eso hace que no es el profesor tutor que está mandando y está detrás para ver, ya terminaron la tarea, pum, les tengo que mandar el premio. O, entonces, todo esto al menos quita un peso, diría, al profesor tutor. Y la idea sería ver la manera que pudiera llegar a ser casi que automático. todo automático. Si se programa, qué tanto se puede programar y qué es lo que de plano no se puede programar. Claro, yo creo que sí se puede, Delfín, y para eso sería interesante meter un poquito de, de, pues de inteligencia artificial, pero de las primeras cosas de inteligencia artificial como un sistemita experto que pudiera Sí, resolver las cosas que de alguna manera se están reproduciendo o repitiendo o que necesitan los chavos estar ahí. Y yo digo que sí se puede y no se necesita tanta información, pero bueno, eso es cuestión de tiempo y que tú lo vayas ujú. pensando pues, para escalarlo y abrirlo un poco más, porque yo siento que está muy bien diseñado, muy bien pensado desde el punto de vista pedagógico y tecnológico, ¿no? Que tecnológico Sí, estás dando la altura. sí, también está pensando en algunas actividades, a lo mejor integrar un poco la parte, porque lo que puse en las tareas es mucho la parte lingüística, e integrar un poco la parte cultural también en el contenido, tratándose, por ejemplo, aquí de un objeto, un códice prehispánico, se puede abarcar ahí el tema cultural. Claro, y esto lo haría mucho más real, ¿no? Mucho más Sí, contextualizado.
Y bueno, sería un paso adelante de todo lo que estás haciendo, porque lo estás así como escalando, ¿no? Ujú. Pero bueno, a mí me parece muy, muy bien y yo te pediría que, bueno, Ok. para cerrar, que nos platicaras a ti, pues cuál, digo, para los muchachos y muchachas, cuál fue los obstáculos a los que tú te enfrentaste más importantes y cómo los sorteaste, ¿no? Yo diría que el obstáculo más grande de todo esto ha sido conseguir primero a los participantes y también después de haberlos conseguido, reunirlos ahí todos en la red social y tratar de motivarlos porque algunos como tenían a lo mejor un trabajo en el día y se ponían a hacer eso, no sé, en la tarde, noche. Entonces, a veces el problema es que en su equipo otros ya habían avanzado o habían escrito en el chat y ellos tenían que enterarse un poco de toda la plática antes de empezar a trabajar y estar presente, porque finalmente muchos luego también no se comprometen o lo empiezan a hacer y después desaparecen. Pasó en un equipo, un italiano que desapareció de repente y el equipo me decía, no, pues ya no tenemos al italiano aquí. Pues tuve que intervenir porque si no se volvía un poco problemático para el equipo, se creaba un desequilibrio. Entonces ahí sí tuve que intervenir. Fuera de eso, trataba de no estar tan presente y de dejarlos. Y finalmente es interesante, aunque, por ejemplo, Facebook es una herramienta, mm, no la mejor herramienta, digamos, en cuanto a su estructura. Tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero como es una red social que la mayoría usan para conocer gente, para estar, eh, no sé, posteando cosas ahí en su muro, es como su nombre lo indica, es más social. Y finalmente ahí lo curioso es, y no tan curioso finalmente, pero es que se encuentra, a pesar de que están haciendo algo más serio un poco, a pesar de lo lúdico, pero em, como están en Facebook, pues se queda esa parte de lo social. Se ve en las interacciones de algunos equipos que al principio pues tratan de conocerse un poco y hasta están tratando de planificar, queriendo comunicar por Skype, em, llevar esa parte más social, diría. Entonces, una parte es el juego, pero ahí se nota mucho la motivación también de relación social entre todos y al final es interesante. Pero sí, el mayor problema fue eso, conseguir y organizar todo, sobre todo en la segunda prueba que eran 32. Sí, era un poco complicado y me volvía un poco loca porque me llegaban todas las notificaciones. Salía y recibía en el celular notificaciones y bueno, tuve una semana así porque el juego duró una semana en la que estuve un poco
fue un poco pesado para mí, pero por eso justamente sería bueno, interesante ver la manera de quitar un peso al profesor tutor. Ya no escucho. Sí, te A mí estaba me parece muy Ah, interesante porque sería una manera de ir afinando tu modelo y tu escenario pedagógico e irlo equilibrando con la parte tecnológica para darle más soltura y más espacio al docente y sobre todo para que no tenga tanta necesidad de estar regulando eh, la participación y la de los equipos de trabajo, ¿no? Yo siento que esto puede volverse de alguna manera yo te diría, hasta autogestivo, de alguna manera, ¿sí? sí. Con, evidentemente, con ciertos lineamientos, pero yo creo que eso es parte de lo que tú tendrías que ir poco a poco avanzando pues, para ponerlo a tono, ¿no? En punta, Ujú. Sí, listo, ¿no? sí, también yo creo que ahí tiene que ver que fue fuera del contexto pedagógico. Entonces, quizá si se hiciera, y es lo que quisiera ver, si se realiza lo mismo en un contexto pedagógico con estudiantes de un grupo que tengo, por ejemplo, en un curso. Ahí puede que sea diferente, digamos que quizás lo tomaran más en serio, más si uno les dice que, no sé, a lo mejor les da puntos para participación al curso o algo así para motivarlos. Pero como fue en contexto que no era pedagógico, eran personas voluntarias, también es interesante porque si son voluntarios se supone que son más, tienen más la motivación, pero a veces algunos finalmente no la tienen tanto. Y otro aspecto también que surgió es la parte de que la interacción aquí en este escenario es principalmente por chat, entonces es escrita. Se podría ampliar a una interacción oral que había como en los equipos se comuniquen a través de, no sé, videoconferencia, a lo mejor videollamada o algo así. Nada más que ahí sí tendrían que estar en el mismo momento conectados. Claro, Es claro. una de las desventajas, o sea, lo que me decían aquí es, ¿por qué no agregas esto de videoconferencia en tu escenario? Es una buena idea, pero significa que los equipos entonces todos tienen que estar Claro, realizando al mismo tiempo, ponerse de acuerdo, sí, nos vemos tal hora, tal día, sí, y es quizá más difícil. complicado para algunos, por si están en otros países hay Sí, diferencia de horario. sí, la sincronía es así como un elemento que jugaría en contra de tu propio juego, ¿no? Sí, yo pienso que esa sincronía se puede hacer quizá, pero a lo mejor con un grupo en un mismo país, en un Ujú. contexto pedagógico que sea como una Sí, actividad complementaria al curso, a lo mejor, y ahí sí. Pero claro. si es como yo lo hice con personas de áreas geográficas muy diferentes, ahí no lo veo muy, o lo Sí, veo complicado.
y probarlo, ¿no? Sería interesante, a lo mejor al interior de un curso, por ejemplo, en el propio CELE, pero ya ves que en el CELE como que, digo, no, en este CELE de la UNAM no, pero a lo mejor en el Acatlán o algo donde estén un poco más abiertos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchas posibilidades eh, de seguir escalando tu propuesta, ¿no? Para volverla, como dices tú, un poco más automatizada hasta donde se pueda, pero dándole la importancia al papel del docente como mediador de todo este proceso, todo ese escenario pedagógico, ¿no? Sí, también se puede extender a más idiomas. Claro, Puede ser también eh, claro, hacer evolucionar también el contenido como un primer caso, hacer otro caso que quizá es la continuación, como una historia finalmente que sigue, ¿no? claro. Pues Hay varias maneras o sea, se puede volver más complejo partiendo de esto, am- ampliando sobre más aspectos.